El Papa vino a Colombia, visitó 5 ciudades, en cada una de ellas pues realizó y protagonizó unos muy emotivos actos. Hacemos contacto a esta hora de la mañana, 7:10, con quien era el presidente de la República y a quien vemos en pantalla en ese momento recibiendo al Papa Francisco. Expresidente Juan Manuel Santos, gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol, y pues estamos viendo sus imágenes de esa visita que estuvo rodeada de una gran cantidad de actos simbólicos. Sus recuerdos y sus primeras reacciones al fallecimiento del Papa Francisco. Muy buenos días. Buenos días, Juan Roberto, y pues una lástima que el motivo de esta conversación sea una noticia tan triste que a todos nos entristece, porque el Papa fue una persona demasiado importante en nuestras vidas, en lo que hizo por Colombia, por el proceso de paz. Por eso recibimos la noticia con mucho dolor y lo recordamos con mucho cariño, lo recordamos como una persona que estuvo siempre pendiente del bienestar de los colombianos en general y el proceso de paz en particular. Tuvimos con él muchísimas oportunidades de conversar, de intercambiar opiniones, de recibir sus consejos, de recibir su apoyo, y por eso nos duele tanto esta noticia, esta partida. Sí, presidente, viendo estas imágenes de esa visita a la que usted le tocó representar al Estado colombiano, ¿qué recuerda de los preparativos? Y hay que decirlo, presidente, había mucha tensión en Colombia en esa época previo a la visita. ¿Qué recuerda usted de esos días del Papa Francisco en nuestro país? Pues, Juan Roberto, yo fui muchas veces a visitar al Papa durante el proceso de paz y siempre le decía, Santo Padre, ¿por qué no va a Colombia y nos echa una manito, nos echa un empujoncito, que eso está muy difícil? Y él se sonreía, me miraba y me decía, tranquilo, presidente, que yo rezo mucho por usted. A lo cual yo le decía, Santo Padre, si usted tiene que rezar por mí, eso quiere decir que estamos en serios problemas. Y se moría de la risa. Pero me dijo, mire, yo voy a ir a Colombia, tenga la seguridad de que yo voy a Colombia, pero voy a ir cuando el pueblo colombiano y usted más me van a necesitar. Y efectivamente él escogió venir a Colombia después de la firma del proceso de paz, después de la firma del acuerdo, después de que los guerrilleros de las FARC entregaron sus armas, y él mismo le puso el título a su visita: voy a Colombia a empujar a los colombianos a dar el primer paso en ese dificilísimo camino de la reconciliación. Y vino, y lo que hizo durante la visita fue precisamente animarnos, a abrir nuestros corazones, aprender a perdonar, a reconciliarnos como país. Ese es un mensaje que todavía sigue vigente, no solamente para Colombia, sino para el mundo entero. Hoy más que nunca se requiere ese espíritu de reconciliación. Fue una visita histórica. El mismo Santo Padre se lo dijo a los periodistas cuando regresaba a Roma, dijo, esta ha sido la mejor visita que he hecho hasta el momento. Y fue una visita realmente espectacular que nos dejó marcados a todos los que tuvimos el inmenso honor de estar presentes en los actos que él asistió. Una visita en efecto multitudinaria, una visita muy emotiva, con la emotividad que no encontraba en todos los lugares del planeta a los que iba, ni ese recibimiento, digamos, tan cálido y tan masivo. Un llamado muy importante a la reconciliación, ¿no? Aquello de sin paz no hay reconciliación. Y tenemos un país que todavía no se reconcilia, presidente Santos. Seguimos ahí como extraviados en medio de ese mensaje que dejó Francisco. Después de esa visita, ¿él seguía pendiente de los asuntos de Colombia? Sin duda, seguía pendiente. Yo lo visité después en varias oportunidades y siempre me preguntaba que cómo íbamos, y siempre me insistía mucho, perseveren en la reconciliación.
que es el proceso más difícil de cualquier acuerdo de paz. Y tiene toda razón, no solamente en el acuerdo de paz de Colombia, sino en todos los acuerdos de paz a través del mundo. Ese paso después de la firma del acuerdo de reconciliar los corazones de las personas que se han matado durante tanto tiempo, pues es un paso muy difícil. El hecho de que las víctimas participen en el acuerdo de paz, en la negociación, eso ayuda muchísimo a esa reconciliación, porque las víctimas, que son las que más han sufrido los efectos de la guerra, cuando ellas perdonan, pues eso es un gran ejemplo para el resto de los ciudadanos o las personas que están interesadas en la paz. Presidente, dejamos un poco lo que significó la presencia, la influencia, la relación del Papa Francisco con Colombia, para hablarlo ya más de manera global. Estamos hablando de un pontífice que logró qué en sus 12 años de pontificado. ¿Qué hizo, qué logró, no tanto a nivel pastoral, sino a nivel político? Pues el Santo Padre era muy consciente de los peligros existenciales que tenía y que tiene hoy la humanidad. Una de sus encíclicas se la dedicó precisamente a la paz con la naturaleza, al cambio climático, a la necesidad de cuidar el planeta, porque lo que está sucediendo nos va a llevar a una catástrofe si no hacemos mucho más de lo que estamos haciendo. Él nos lo ha venido advirtiendo hace muchos años y en eso ha venido insistiendo. Él ha estado muy preocupado y estuvo muy preocupado por todos los acontecimientos que hemos vivido en estos últimos años, del desplome de todo el sistema multilateral, de todas las instancias que ayudan a la cooperación internacional necesaria para afrontar esos problemas existenciales, los problemas de las pandemias, inclusive la posibilidad de una guerra nuclear. Todo eso lo preocupaba muchísimo y hacía mucha referencia a la necesidad de tender los puentes del diálogo, el diálogo constructivo. Él insistía mucho en algo que es absolutamente indispensable en cualquier proceso de buscar las soluciones a los problemas, que es sentarse a dialogar. De manera que él sí, siempre estuvo pendiente, siempre estuvo llamándole la atención al mundo sobre estos problemas, y como le decía sobre la reconciliación, sus mensajes que deja y el legado que deja, hoy más que nunca se requiere asimilarlos y ponerlos en práctica. Sí, doctor Santos, y uno de los temas que también le preocupaba y que lo manifestaba últimamente en los domingos, en su Ángelus, era el tema de la migración. ¿Qué cree usted o cuál es el mensaje que deja a los gobiernos, aun cuando vivimos este tema o tiene los ojos del mundo puestos justamente por lo que está pasando con los migrantes, doctor Santos? Pues el Papa Francisco tenía otra, llamémosla obsesión en buen sentido de la palabra, y es la necesidad de tener compasión, de sentir el dolor de los demás para poder ayudarlos, para poder afrontar los problemas, para poder encontrar soluciones, la compasión. Y en el tema de los migrantes, esa palabra compasión siempre estaba presente. Los migrantes migran por algún motivo, cualquiera que sea. Son personas que están necesitadas de algo, y que las personas que están en contra de la migración deberían entender con compasión las necesidades de los migrantes, y por eso el buen trato al migrante es algo que se requiere para poder tener armonía con todas las personas que nos rodean y entre las naciones, porque la migración pues se ha convertido en una bandera política. Los enemigos de la migración lo han usado en forma muy nociva, y eso es lo que hacen los espíritus. Y él era muy consciente de ese fenómeno, y por eso siempre decía: hay que ser compasivos con los migrantes, hay que entender sus necesidades y hay que
afrontar este problema con humildad y compasión. Esa empatía, expresidente, con los migrantes que siempre sostuvo el Papa Francisco. Expresidente, cuando usted recibe el Nobel de Paz, empieza a hacer un recorrido por el mundo llevando ese mensaje alrededor de lo que implica el llegar a ese punto de una experiencia fuerte en relación con la paz. ¿Qué tanto influyó el Papa Francisco en ese mensaje que usted empezó a compartir con distintos países y líderes mundiales? No, muchísimo, muchísimo. El Papa siempre estuvo muy pendiente y después de recibir el premio Nobel, la Iglesia Católica me dio un premio que ellos llaman el Nobel de la Iglesia Católica, que es la lámpara de Asís, el premio de la lámpara de Asís, que me lo otorgaron un mes después de haber recibido el Nobel. Me entregaron en Asís en una ceremonia lindísima, en la Catedral de Asís. Estaba la Filarmónica de Roma, eso fue televisado por todos los países europeos, y ahí en esa ceremonia me dijeron: usted con el Papa Francisco han sido unos grandes abandonados de la paz, tienen que seguir eso. Y eso fue lo que el Papa Francisco siempre me empujó. Por eso recibí con tanto cariño y tanto agradecimiento ese premio de la lámpara de Asís, que como le digo fue una ceremonia inolvidable un mes después de haber recibido el Nobel. Presidente, en medio de esos recuerdos, hablamos con el expresidente Juan Manuel Santos a esta hora de la mañana, 7:22 minutos. En medio de esos recuerdos, no solo de la visita, me transporto un poco antes de la misma, de esa visita del Papa Francisco a Colombia. Ahí vemos sus imágenes cuando estuvo en nuestro país, pero recuerdo una reunión y quiero que usted nos ayude a recordar qué pasó en ella, en la oficina, en el despacho del Santo Padre, en la que usted estuvo reunido con él y con el expresidente Álvaro Uribe. Y una frase que no sé quién la dijo en Colombia en su momento: si el Papa no pudo reconciliarlos, nadie pudo. ¿Qué recuerda usted de esa reunión? Pues infortunadamente fue una reunión poco grata. Yo estaba en Madrid en un evento con empresarios españoles, y el presidente de Telefónica, España, Arieta se llamaba, se acercó y me dijo: mire, presidente Santos, el Vaticano le manda pedir que si el presidente Uribe puede asistir a la audiencia que usted tiene con el Santo Padre. Yo me sorprendí, pero dije, si lo pide el Papa, por supuesto, y además lo entendí como un esfuerzo positivo, porque yo siempre he querido reconciliarme con el expresidente Uribe, y esa era una gran oportunidad. Entonces yo dije que sí. Cuando llegamos a Roma, yo fui a la oficina del Santo Padre y me dijo: presidente, muchas gracias por su visita y muchas gracias por su generosidad de haber pedido que a esta visita asistiera el expresidente Uribe. Yo quedé un poco sorprendido, dije: aquí hay algo que no concuerda, que yo había pedido, pero me quedé callado. Dije, pues ojalá pueda esto ayudar a reconciliar mi situación con el expresidente Uribe. Él estaba retrasado, me dijo: espéreme, cuando llegue el presidente Uribe le aviso y los recibo a los dos juntos. Le dije: claro, su santidad. Y me fui a un salón a esperar. Llegó el expresidente Uribe, nos sentamos los dos al frente del Santo Padre, nos saludamos cordialmente, y el expresidente comenzó a criticar el proceso de paz. Y ahí el Santo Padre me miró y me hizo como una seña, me dijo como que no, esto no va a funcionar, y de pronto nos cortó, nos dijo: bueno, pues mire, ustedes saben que yo siempre estaré listo a ayudar en cualquier situación, cuando ustedes quieran regresar, cuando quieran volver, y
nos despachó. Entonces ahí hubo un cortocircuito de algo que nunca logramos entender perfectamente qué fue lo que pasó, pero después de la reunión nos fuimos a un salón con el embajador de Colombia en el Vaticano, que se llamaba Guillermo León Escobar, que era tal vez la persona que más conocía los intríngulis del Vaticano. Era una persona muy apreciada por el Vaticano, por todo el personal del Vaticano, por todos los cardenales, los conocía a todos muy bien, y él estaba furioso. ¿Cómo expone al presidente Santos a esto? Delante de dos cardenales muy importantes, del cardenal Parolin, que es hoy uno de los candidatos a ser el sucesor del Papa, gran amigo de Colombia, gran amigo de la paz, y el cardenal Gallagher, que era el equivalente al ministro de Relaciones Exteriores. Guillermo León los regañó, dijo, ¿cómo es posible? Y ellos mismos dijeron, no, a nosotros nos engañaron. De manera que fue un incidente, pues, poco desagradable, pero afortunadamente pues no pasó a mayores y se perdió esa oportunidad de reconciliación que siempre he buscado, pero que nunca he encontrado con el presidente Uribe. Ahí sí me quedo con esa frase, expresidente Margarita, si el Papa no pudo. Sí, y digamos que también eso prueba lo difícil que es la reconciliación, ¿no? Sí, la reconciliación es el paso más difícil, porque la reconciliación requiere humildad, requiere capacidad de perdonar, requiere la capacidad de ponerse en los zapatos de los otros para entender por qué hicieron lo que hicieron. Ese proceso de reconciliación que sigue muy, muy vigente, como les decía, para Colombia y para el mundo en este momento. Reconciliarnos es absolutamente indispensable si vamos a afrontar los problemas que tenemos. Esa tal vez es el gran legado. Pues, señor expresidente Juan Manuel Santos, gracias por haber compartido con nuestra audiencia esos recuerdos de la visita del Papa a Colombia, visita al que usted tuvo que gerenciar, tuvo que representar a Colombia, fue durante su mandato. Gracias por haber ayudado a hacer este recorderis de lo que ha sido esa relación larga, estrecha y muy íntima de nuestro país con el hoy fallecido Papa Francisco. Le mandamos un abrazo, gracias. No, gracias a ustedes, y realmente la relación con el Santo Padre fue una relación que ningún presidente ha podido tener, que yo tuve el privilegio de estar presente en su visita, y su legado nos deja una huella muy, muy importante en nuestros corazones y que tenemos que seguir. Gracias.